Es uno de los dinosaurios más misteriosos jamás descubiertos. La cabeza de un cocodrilo. Mandíbulas que miden 1 metro. Una vela dorsal espectacular. Y un cuerpo más grande que el del T-Rex. Que sepamos, no existe animal vivo o extinto que se parezca al Spinosaurus. El Spinosaurus. Solo se ha encontrado un esqueleto. Y una noche fue destruido. Fue una pérdida catastrófica para toda la ciencia. Hoy, tras un siglo de búsqueda, ha emergido en el Sáhara un nuevo esqueleto. Cuando este esqueleto salga a la luz, cambiará en muchos aspectos la percepción que tenemos de este animal. Con esto, los científicos ya se replantean sus conocimientos sobre lo que podía hacer un dinosaurio. A medida que examinemos los huesos, descubriremos cosas que antes jamás habríamos creído posibles en un dinosaurio. De los desiertos de África a la Alemania nazi. Del comercio clandestino de fósiles a la puntera paleontología digital. ¿Podemos resolver el misterio del mayor depredador del mundo? Más grande que el T-Rex. El Sáhara marroquí, 7 horas al este de Marrakech. Un remoto y árido desierto. Sin embargo, escondido bajo las infinitas arenas, yace el tesoro de los fósiles. Por eso, el paleontólogo Nizar Ibrahim está aquí. Ha venido a la capital de los fósiles, Erfoud, con objeto de buscar uno de los animales más raros y misteriosos jamás descubiertos. Un asesino más grande incluso que el T-Rex. Su nombre es Spinosaurus. Según los estándares normales de los dinosaurios, el Spinosaurus es una de las criaturas más extrañas y desconocidas que uno pueda imaginar. Este animal es una bestia legendaria. Lo comparo con Nessie, el monstruo del lago Ness, o con Pie Grande, o con el abominable hombre de las nieves. Sí, hay fotos en libros, pero no podemos poner las manos en fósiles reales. El Spinosaurus es uno de los mayores misterios del mundo de los dinosaurios. Sabemos que fue un animal gigantesco. Sabemos que era muy extraño, pero a excepción de eso no sabemos mucho más sobre él. Dientes de Spinosaurus. Los enormes dientes, afilados y cónicos, encontrados por todo el norte de África, nos dan detalles sobre este poderoso depredador. El problema es que se han encontrado muy pocos huesos de Spinosaurus que los acompañen. Nizar, un experto en antiguos yacimientos fósiles del norte de África, ha pasado la última década rastreando colecciones de museos y tiendas fósiles por todo el mundo en busca de los escurridizos huesos del Spinosaurus. Es un hueso de la pierna, por lo que veo. Sí, así es. Examiné todo esperando encontrar algo que no se hubiera visto antes, así que empecé a trazar un boceto básico del esqueleto, pero faltaban muchísimas piezas. Fue muy frustrante. Frustrante, pero no extraño en el norte de África. Los restos fósiles de los dinosaurios han sido notoriamente difíciles de encontrar en esta zona, debido a las grandes distancias y a las duras condiciones del desierto. Es como buscar una aguja en un pajar. Nizar ha unido fuerzas recientemente con el paleontólogo Paul Serino, especialista en dinosaurios africanos. El desierto del Sáhara es enorme y se extiende miles de kilómetros en direcciones diferentes desde donde estamos. Y en muchas zonas no hay carreteras. Podrías pasarte aquí una semana fácilmente con un equipo entero y no encontrar ni un hueso. Es un reto. Serino ha tenido más suerte que la mayoría.
En 1997 descubrió un depredador llamado Suchomimus cerca de Nigeria. También encontró el único cráneo bien conservado del Carcharodontosaurus, el reptil con dientes de tiburón. Junto con los restos de cocodrilos gigantes, pájaros carnívoros y con el Spinosaurus, los pocos fósiles que se han encontrado aquí indican que hace 95 millones de años este podría haber sido el lugar más peligroso de la historia de la Tierra. Un hábitat de carnívoros gigantes que ocupaban buena parte del norte de África. Esto podría ser algo inaudito en la historia de la Tierra. Los depredadores grandes tienden a ser raros. Requiere mucha comida alimentar a una población de grandes animales carnívoros. Parece un lugar que era imposible que hubiera existido. Es un misterio que Nizar cree poder resolver si pudiera encontrar otro espécimen del enigmático Spinosaurus. Pero antes de aventurarnos más en el desierto, la misión de Nizar le lleva a Alemania y al castillo del excéntrico aristócrata Ernst Stromer. Lo poco que sabemos del Spinosaurus empieza con él. Ernst Stromer fue un paleontólogo alemán. Era un verdadero explorador que quería encontrar fósiles en territorio virgen. Corre el año 1910. Es difícil encontrar fósiles en Alemania, pero al otro lado del Mediterráneo, en los desiertos de Egipto, llegan informes de grandes formaciones de rocas prehistóricas. Stromer está ansioso por explorarlas, no para buscar fósiles de dinosaurio, sino mamíferos primitivos, y estudiar su distinta evolución. Con la ayuda de un cazador de fósiles austríaco llamado Richard Marcraft, encuentra multitud de localizaciones. La más prometedora, según los mapas geológicos primitivos, parece ser el oasis de Bajarilla, en el límite con el desierto del Sáhara. Stromer estaba acostumbrado a ir a buenos restaurantes en Múnich y a vivir en un castillo. Y aquí está en medio del desierto. Hace calor. Tiene hambre y no le agrada la velocidad de los camellos. Es una situación realmente dura para él. El diario de Stromer documenta cada paso de su travesía de 3 semanas por el desierto. Describe tormentas de arena, lluvias y la frustración de su equipo. Pero cuando por fin llega a Bajarilla, su suerte empieza a cambiar. Stromer describe algunas de las primeras evidencias del turbulento pasado del Sáhara y las criaturas que vivían allí. He encontrado estratos que conservan vértebras de tiburón, dientes de pez y, para mi deleite, también pequeñas vértebras de reptiles. Y entonces, a las 9 menos 20 de la mañana del 18 de enero, he encontrado 3 grandes huesos situados uno al lado del otro. El mejor es probablemente un hueso del muslo. Asomando entre las rocas, Stromer encuentra enormes huesos de muslo, costillas, vértebras y garras. No son mamíferos primitivos, sino algo mucho más grande. Aparentemente son los primeros dinosaurios de Egipto. No sé cómo conservar huesos tan gigantescos. Stromer iba sin rumbo por el oasis y se encontró con los primeros huesos de dinosaurio, huesos buenos y grandes. Ni siquiera sabía con certeza la antigüedad de estos yacimientos. Iba por una razón diferente y encontró uno de los dinosaurios más extraños del planeta. Lo importante es que se dio cuenta. Stromer cambia su objetivo de buscar mamíferos para buscar dinosaurios y envía a Marcraft a Bajarilla para encontrar más fósiles. Juntos presentan muchos dinosaurios al mundo. El gran herbívoro, el Aegyptosaurus, el asesino de carnívoros, el Bajariosaurus y el Carcharodontosaurus.
y al dinosaurio más grande y extraño de todos. En 1912, Marcraft hace un extraordinario descubrimiento en la arenisca de 95 millones de años de antigüedad de Bajarilla. Largas partes de espina dorsal, costillas enormes, dientes puntiagudos y una mandíbula inferior bien conservada. De vuelta en Múnich, a Stromer le lleva muchos años recomponer esta criatura única. Describe a un animal con la mandíbula de un cocodrilo, dientes lisos y con forma cónica, garras afiladas como cuchillas, espinas de 2 metros que forman una magnífica vela, y una estructura más grande que la de cualquier otro dinosaurio depredador, incluyendo al T-Rex, que solo se ha registrado en Norteamérica. Stromer estuvo impresionante en lo bien que comprendió a este animal a partir de las piezas que tenía. Se dio cuenta de que había dado con algo que no se parecía en nada que se hubiera encontrado en ninguna otra parte del mundo. En 1915, Stromer denomina a su animal Spinosaurus aegypticus, el lagarto de espina de Egipto. Durante las décadas siguientes, el esqueleto se convierte en una atracción popular en el Museo de Historia Natural de Múnich. Pero todo esto cambia cuando los nazis se hacen con el poder. Nos encontramos en el Museo de Múnich. Este es el sitio exacto donde se recompuso el esqueleto del Spinosaurus. Era una gran colección, una de las mayores colecciones de historia natural de Europa, así que Stromer estaba muy orgulloso de lo que había descubierto y se esforzó muchísimo porque estuvieran en un sitio más seguro. Pero el director del museo, un nazi entregado, se niega a trasladar los fósiles. Y en la noche del 24 de abril de 1944, cientos de bombarderos aliados bombardean Múnich. El museo queda destruido. El Spinosaurus se pierde en la historia. Esta es la única imagen que se conserva del esqueleto del Spinosaurus montado. Imagina pasar décadas de su vida investigando y una noche todo se destruye. Stromer murió en 1952. Sus diarios y fotografías sobreviven, pero sin esqueletos para adornar salas de exposición o fósiles para estudiar, sus dinosaurios quedan ensombrecidos por el T-Rex y otras especies más conocidas. Tuvimos un fugaz destello de algo que luego desapareció. Para un paleontólogo es muy frustrante. 60 años después, el Spinosaurus y el terrorífico mundo en el que vivía es más misterioso que nunca. Durante décadas han aparecido huesos de Spinosaurus por todo el norte de África. Dientes, vértebras y una parte del hocico. Son piezas aisladas, la mayoría extraídas por cazadores de fósiles amateurs y vendidas en el mercado negro a coleccionistas particulares. Pero de repente todo cambia. En el Museo de Historia Natural en Milán, Italia, Cristiano Dal Sasso recibe una gran colección de huesos de un comerciante de fósiles italiano. Le dice que son de Marruecos. Puede que sacados del país de manera ilegal. Todos parecen pertenecer al mismo espécimen. Y guardan un notable parecido con el Spinosaurus perdido de Stromer.
Cristiano contacta rápidamente con Nizar, consciente de que durante la última década ha estado obsesionado con los huesos de Spinosaurus. Me dijeron que se trataba de un gran dinosaurio depredador y que tenía que verlo, así que viajé a Italia con mi pequeño presupuesto de estudiante de doctorado y vi un impresionante despliegue de huesos en una mesa. Largas vértebras, huesos de la pierna, del pie, fragmentos del cráneo. Una colección de fósiles incluso más completa que la de Stromer. Estaba impresionado. Me costaba respirar. Solo pensaba, Dios mío, ¿es lo que creo que es? Convencido de que es un esqueleto de Spinosaurus, Nizar se las arregla para que los 60 fragmentos de hueso se trasladen al laboratorio de Paul Serino, en la Universidad de Chicago, para que sean estudiados sistemáticamente. Cuando por fin apareció este espécimen de Spinosaurus, nos quedamos totalmente perplejos. Nada tenía sentido. Serino esperaba que el Spinosaurus se pareciese al Suchomimus, el otro carnívoro que había descubierto en el norte de África. El Suchomimus vivió 15 millones de años antes que el Spinosaurus, hace unos 110 millones de años. También tenía un largo hocico, dientes cónicos y vela dorsal. Por tanto, Serino determinó que en realidad era un primo del Spinosaurus. Sin embargo, este último había llevado esas características al extremo. Nos empezamos a dar cuenta muy rápidamente de que este animal no era un dinosaurio corriente. El equipo pudo ver inmediatamente que algunos de los nuevos huesos de Spinosaurus se correspondían con los de las viejas fotos de Stromer, especialmente esas características espinas. Esta es la parte frontal de la vela. ¿Qué te parecen los huesos de la cola? Ahora tenían huesos nuevos que Stromer nunca había tenido. Pero en estos huesos falta una información crucial. ¿De dónde son? La mayoría de fósiles de Marruecos los encuentran coleccionistas particulares y se compran y se venden en el mercado libre. Así que cuando se hace eso, se pierde información contextual importante. Para entender realmente al dinosaurio, tenemos que estudiar las rocas de donde salieron. Nizar no tiene ni idea del origen de estos huesos, pero a medida que los examina más, se da cuenta de algo espeluznantemente familiar. La muestra representativa de las espinas tiene líneas extrañas que las recorren, quizás trazos fosilizados de vasos sanguíneos. Nadie sabe lo que son, pero para Nizar son una prueba fehaciente. Recuerda ver huesos similares en Marruecos unos años antes. Pensé, esto lo he visto antes. He visto un pequeño trozo de hueso, justo como ese. Y pensé, vaya, me pregunto si puede ser el mismo espécimen. Si es que el mismo espécimen y los huesos se corresponden, Nizar puede que sea capaz de detectar al cazador de fósiles que los desenterró, a la única persona que podría llevarlo al punto exacto donde extrajeron al dinosaurio. Es un riesgo, pero un viaje a Erfoud que merece la pena hacer. Nizar tiene que estrujarse los sesos para recordar cómo era el comerciante de fósiles que le enseñó por primera vez el trozo de hueso. Recuerda vagamente a un hombre alto, con bigote y túnica blanca. Rápidamente me di cuenta de que esa descripción correspondía a muchísimos hombres de Erfoud. Todos pensaban que estaba loco. Esto nunca se había hecho antes. Durante muchos años se han descrito las rocas y los fósiles y nadie ha sido capaz jamás de volver al sitio original. Con la ayuda del paleontólogo británico Dave Martil y del marroquí Samir Sugri, Nizar va de pueblo en pueblo, de tienda en tienda, conversando con los locales en busca de pistas del paradero del cazador de fósiles. Intento encontrar una aguja en un pajar. En realidad es mucho más grande que un pajar, es una aguja en el Sáhara. Dadas las difusas leyes de exportación, Nizar tiene que ir con cuidado. Aquí los comerciantes están autorizados a desenterrar y vender todos los fósiles comunes que quieran, trilobites, ammonites, incluso dientes de dinosaurio.
Pero exportar fósiles extraños fuera de Marruecos sin licencia es ilegal. Incluso si Nizar encontrase al hombre que está buscando, no habría garantía de que quiera ayudar. Estos son dientes grandes. Aquí hay especímenes muy bonitos, pero son todo piezas aisladas, así que es todo lo que encontramos aquí. No hay esqueletos. Aquí no es donde se encontró el esqueleto, eso seguro. El rastro en la tienda de fósiles se para. Nizar decide dirigirse al sur de Erfoud, hacia la confusa frontera de Marruecos con Argelia, donde se han encontrado la mayoría de los fósiles del país. ¿Es uno de los excavadores? Sí, es uno de ellos. Excelente. Entonces sabe dónde va. Aquí los excavadores no reciben una formación especial. Con palas y otras herramientas rudimentarias cavan túneles directamente en la roca. Extraen los fósiles que pueden, a veces dañándolos en el proceso. Los excavadores dependen de lo que extraigan y los paleontólogos dependen de ellos, por muy primitivas que sean sus técnicas. Así es como se encuentran la mayoría de los fósiles. La mayoría no los encuentran profesionales. Si no hicieran esto, no habría nadie más aquí recolectando piezas de forma sistemática. Hasta ahora, no hay rastro del misterioso cazador de fósiles. De vuelta en Erfoud, Nizar está a punto de renunciar. Mi ánimo está muy bajo. Estoy intentando averiguar qué hacer ahora. Es retroceder al primer paso. Y justo en ese momento, cuando me encuentro en el punto más bajo, pasa una silueta frente a mí. Y después de unos segundos, me convencí de que ese era el hombre que estaba buscando. Era él. Contra toda lógica, el hombre se acuerda de haber conocido a Nizar hace varios años. Recuerda haberle enseñado un trozo de hueso con líneas que lo atravesaban. Y sí, había desenterrado el resto de ese esqueleto. No puedo creer mi suerte. Preocupado porque el esqueleto estaba fuera del país y era ilegal, el hombre insiste en que su identidad permanezca oculta. Nizar intenta convencerlo en árabe de que le lleve al yacimiento. Está preocupado porque cree que si alguien lo reconoce puede meterse en problemas. Así que le he explicado que no quiero comerciar con fósiles, sino que los estoy estudiando. Quiero saber de dónde salieron exactamente y volverán a su país de origen. El hombre por fin accede a llevar a Nizar al sitio donde se extrajeron los fósiles de la Tierra. Después de casi una hora de carretera, gran parte sin asfaltar, y una caminata de 30 minutos ladera arriba, el comerciante lleva a Nizar a un agujero en la ladera. En cuestión de minutos, en los alrededores del yacimiento descubren fragmentos de huesos y de dientes, sin duda pertenecientes al Spinosaurus. Esto es increíble. Va a llevar algo de tiempo asimilarlo, pero es realmente impresionante, es muy surrealista. El comerciante explica que excavaron 2 personas durante 2 meses enteros para sacar el esqueleto y que lo vendió a un comerciante de fósiles italiano por el equivalente a $14.000 americanos. Es lo mejor que ha encontrado jamás y tampoco ha encontrado algo parecido en términos de conservación. Se encuentran huesos grandes, pero nunca un esqueleto parcial. El hecho de que fueran capaces de reubicar el yacimiento del esqueleto es importante y va a proporcionar mucha información necesaria sobre el modo de vida del Spinosaurus. En cuestión de meses, Nizar se reúne con Paul Serino, cristiano d'Alsaso de Milán, y con sus colegas de Reino Unido y Marruecos para dirigir una excavación más concienzuda. Así que es esto. Vaya. Su objetivo ahora es sencillo: caracterizar la roca y el paisaje para ver cuándo y cómo vivió el Spinosaurus, y si pueden, encontrar más huesos.
En lugar de taladrar túneles directamente en la roca como había hecho el cazador de fósiles, los paleontólogos excavan desde la cima. Esta roca tan dura sobre el estrato es la sobrecarga. Es donde están los huesos del Spinosaurus. Así que estamos ensanchando esta abertura a la cueva hasta que demos con una superficie que es donde se encontraron los huesos. Sabemos que se encontraron en un estrato aquí abajo, así que cuando quitemos este estrato, daremos con el premio gordo. A los pies de la colina, Dave Martil opta por otra vía: tamizar el montón de tierra que el excavador local desechó. Todo esto es la sobrecarga que el excavador original que hizo el descubrimiento echó a un lado mientras intentaba encontrar los huesos. Pero no creo que mirase exhaustivamente, así que voy a tamizarla. Necesita hacer una criba de una cantidad de material masiva, pero después de varias horas, Dave da con la mina de oro. Trozos de dientes con forma cónica, incluso un trozo de mandíbula, que pertenecen al Spinosaurus. Solo con pequeños trozos como estos hay posibilidad de reconstruir el diente completo. Y es lo que pienso hacer, solo que hay como 3 toneladas de material que tamizar. Los científicos revuelven la tierra durante días, recuperando y reuniendo los trozos y piezas del esqueleto que pueden. Cristiano extrae una de las características espinas del Spinosaurus, similares a las que Nizar reconoció años atrás. Es de la misma forma y del mismo tamaño que ya conocemos bien. Es otra confirmación de que es el espécimen que estamos buscando. A medida que van juntando los huesos, los científicos también observan cuidadosamente la tierra de la que salen. Enterrados junto con el Spinosaurus hay diferentes tipos de fósiles. Unos que no te esperas encontrar en medio de una montaña del Sáhara. Esto está lleno de conchas. Esto es un pequeño erizo de mar. Erizos de mar, moluscos. Este es precioso, es un nautilo. Fósiles de animales marinos que datan del periodo Cretácico, hace 95 millones de años. En aquel entonces, el nivel del mar estaba a 100 metros por encima de donde está ahora. Gran parte de este lugar estaba bajo el agua, inundado por ríos y lagos y por un enorme océano prehistórico. Los fósiles de edad similar encontrados por todo el norte de África revelan que este rico ecosistema se extendía desde Marruecos hasta Egipto. Y el Spinosaurus, junto con los demás grandes depredadores, ocupaba todo el territorio. Carnívoros, carnívoros y más carnívoros. Esto era como una cámara de los horrores, una escena de matanza y destrucción. Es una imagen muy impactante. El problema es que es una escena que continúa confundiendo a los paleontólogos. Han encontrado todos estos fósiles de carnívoros pertenecientes a este periodo, pero con relativamente pocos herbívoros que comer. El propio Stromer se dio cuenta de esta cuestión. Hay un montón de huesos grandes de carnívoros por ahí, pero nada obvio para ser comida. A menos que comieran otra cosa más. Otro bivalvo. Hay muchos bivalvos. Se registran multitud de fósiles de moluscos, pero también de criaturas marinas más grandes, como el celacanto, el pez sierra y el pez pulmonado. Una comida perfecta para cualquier dinosaurio que pueda cazarlos. El Spinosaurus, con su hocico como el de un cocodrilo y sus dientes cónicos, estaba diseñado para cazar peces. Es una idea que incluso Stromer había considerado. Chicos, tengo más dientes. Mirad esto.
Pero en la historia de la paleontología nadie ha encontrado pruebas de que existiera un dinosaurio que pudiera pasar gran parte de su vida en el agua. Si los huesos nuevos revelan que el Spinosaurus podía, sería el primero. Y eso podría ayudar a resolver el misterio de los depredadores del norte de África. De vuelta en la Universidad de Chicago, el equipo se pone a trabajar rápidamente, preparando y analizando los nuevos fósiles, buscando cualquier pista de que el Spinosaurus podría haber sido acuático. Un siglo entero después de que Ernst Stromer estudiara y describiera por primera vez al Spinosaurus, Nizar y Paul tienen por fin un esqueleto que estudiar. Imagina que perdiéramos todo esto en una noche. Sí, bueno, si hay alguna amenaza de bombardeo, esconderemos los fósiles en la cueva más profunda. Solo para estar seguros, la prioridad es hacer una réplica de los huesos. Mientras que Stromer describió todos sus huesos a mano, Nizar y su equipo van a utilizar un escáner CT para digitalizar los suyos, hueso a hueso, produciendo una figura tridimensional con una precisión de una fracción de milímetro. De vuelta en el laboratorio, el paleoartista Tyler Keillor manipulará los cientos de archivos y empezará a componer un Spinosaurus virtual. Acabamos de avanzar en la era digital de reconstrucción de dinosaurios, en el sentido de pasar literalmente de un hueso a un modelo digital del hueso, y después a un esqueleto digital que puede simplificar lo suficiente para hacer que se mueva, para que camine, hasta se le puede poner piel. El esqueleto está completo en un 40%, un número muy alto comparado con el de la mayoría de los especímenes. El modelo digital permite al equipo llevar a su esqueleto más allá, incorporándole algunos huesos que realmente no tienen. Utilizando escaneos de las fotos originales de Stromer y redimensionando los huesos para que encajen con los de su espécimen, el equipo puede añadir trozos de mandíbula y una espina que le falta. Consultamos las fotos de Stromer para las partes traseras que no tenemos. Esto es de Stromer. Sí, es de Stromer. Los escaneos del Suchomimus, el primo del Spinosaurus con hocico de cocodrilo, ayudan a completar el cráneo. Esta es la caja craneal del Suchomimus. Encaja muy bien en la parte de la cabeza. Uniéndolos al nuevo espécimen, al de Stromer, al Suchomimus y otros huesos aislados, el esqueleto digital revela un animal tan extraordinario como el que imaginaba Stromer. De 15 metros desde el hocico hasta la cola, el modelo confirma que el Spinosaurus es el depredador más grande que ha pisado el planeta. Al menos casi 3 metros más largo que el mundialmente conocido T-Rex. El tamaño importa biológicamente hablando porque te preguntas cuáles eran las circunstancias ecológicas que mantenían un animal tan grande. Y eso nos lleva al misterio de Stromer. ¿Cómo alimentar a todos estos depredadores del tamaño del T-Rex? Stromer especuló acerca de que el Spinosaurus podía comer peces, pero ¿cómo podemos saber eso por los huesos? El pie es un buen sitio para empezar. Tiene el pie plano. Nunca había visto algo parecido. La primera vez que lo vi dije, ¿qué hace esto en este dinosaurio? La mayoría de los dinosaurios depredadores corrían con pies más finos y tenían garras más curvilíneas. Este pie es completamente plano. Nunca había visto algo así. Para encontrar el sentido, los científicos lo comparan con el de animales existentes o que existieron hasta hace relativamente poco, empezando por los parientes vivos más cercanos de los dinosaurios. Cuando empiezas a estudiar un dinosaurio depredador, piensas en el pájaro como una analogía actual. Para empezar, porque son bípedos. Parece ser que este dinosaurio tenía plumas. No lo sabemos con certeza.
Resulta que los pies planos son una característica de las aves zancudas como los flamencos. Ayudan a mantenerlos estables en terrenos húmedos. En el África frondosa del Cretácico, ¿podría haberle dado el mismo uso el Spinosaurus? Está claro que es una prudente interpretación que argumenta que unos pies planos podrían ayudar a un animal particularmente grande como el Spinosaurus, a caminar por un sustrato espeso. A nadie le gustaría quedarse ahí atascado. Para más pruebas, los científicos observan otros parientes vivos del Spinosaurus, los cocodrilos, que se bifurcaron de los dinosaurios hace unos 200 millones de años. Animales como este cocodrilo domesticado de 115 kilos llamado Baba. Baba es un embajador de los reptiles y permite a Paul y a Nizar acercarse mucho más al gran reptil de lo que deberían. Baba también es capaz de levantar la mano y extender los dedos para que se pueda ver la anatomía de un cocodrilo vivo. La posibilidad de haber tenido membranas en los pies, sus dientes suaves y cónicos. No hay bultos, no hay crestas, son básicamente dientes cónicos. Es la dentadura de un animal que come peces. Su largo y estrecho cráneo. A los cocodrilos, cuando se convierten en especialistas en peces, se les estrecha y se les alarga el cráneo. Cierto, para ingerir la menor cantidad de agua posible. Incluso la sensibilidad de su hocico. Cada lunar de cada escama es una célula sensorial especial. Y vemos todas estas hendiduras en la parte delantera de su hocico. Se utilizan para detectar movimiento en el agua turbia y oscura. La cola también podría haber sido de ayuda. Junto con el pie plano, podría haber impulsado al Spinosaurus a través del agua. Pero, ¿qué hay de esa vela dorsal gigante? Comparada con el centro, Ni los pájaros ni los cocodrilos la tienen. es impresionante cuando la ves de lado, pero si te giras y la ves de frente, Las velas se desarrollan en muchas ocasiones de manera independiente. El por qué no está claro. ¿Para almacenar grasa? ¿Para conservar el calor? ¿O como método para alejar a los depredadores o atraer a otro espécimen? Un uso posible para delgadas y estrechas espinas como estas. Creo que la usaba para exhibirse, para parecer más grande. Quizá había competición entre miembros de la misma especie. A lo mejor el tamaño de la espina era un factor importante. Con las comparaciones entre animales y el modelo digital completado, solo queda una cosa por hacer. Los huesos originales serán repatriados a Marruecos. Pero el equipo no confinará a su dinosaurio para siempre en un ordenador. Gracias a la maquinaria de Chicago y Toronto, el Spinosaurus virtual se convertirá en el primer dinosaurio depredador a tamaño real realizado completamente a partir de un modelo digital. Viéndolo por primera vez cara a cara, Paul y Nizar se enfrentan a la grandeza del Spinosaurus y a su rareza. Tiene más fuerza por delante. Tiene una vela dorsal de 2 metros hecha de hueso. Tiene un tronco alargado más largo que el de la mayoría de los dinosaurios. Tiene unas enormes extremidades anteriores, más grandes que las de cualquier dinosaurio. Un cuello largo y también un cráneo largo que tiende a irse a un lado. ¿Dónde está el equilibrio? El esqueleto que se eleva ante ellos obliga a los científicos a reconsiderar cómo se desplazaba el Spinosaurus. viendo el esqueleto se puede decir con seguridad que tenía un modo de locomoción muy diferente al de cualquier otro dinosaurio. Podría haber usado sus 4 largas patas para caminar, una primicia para los dinosaurios depredadores que hasta entonces habían sido estrictamente bípedos. Aunque pertenece al grupo de dinosaurios carnívoros de 2 patas, pudo haber utilizado esas avariciosas manos para caminar. De otro modo se le caería su preciosa cabeza de cocodrilo. Por supuesto, eso solo cuando caminaba por la tierra.
Lo más probable es que el descubrimiento sea otro fuerte indicador de que el Spinosaurus es diferente a cualquier otro dinosaurio jamás descubierto. Parece haber abandonado la Tierra, evolucionando durante millones de años para desarrollarse en el agua. Es uno de los mayores misterios de la era de los dinosaurios. Parece que un gran grupo invadió el agua, y ningún dinosaurio había hecho eso antes. Nunca se ha descubierto un dinosaurio con aleta. Nunca se ha descubierto un dinosaurio con algo que podamos señalar y decir, esto está pensado para vivir en el agua. Es la primera vez y es muy emocionante. Con esta revelación viene una ansiada explicación sobre cómo el Spinosaurus y todos los otros depredadores del Cretácico superior de África competían para cazar. Muy simple. No lo hacían. Algunos dinosaurios grandes podrían haber cazado las limitadas reservas de carne de la región. El Spinosaurus podría salir del agua cuando lo necesitase para poner huevos o para moverse a otro río. Pero en el agua estaba perfectamente adaptado para cazar ilimitadas reservas de peces. Si uno se alimenta de peces y el otro se alimenta de dinosaurios grandes, no hay competición directa. Y eso significa que hay más carnívoros grandes que pueden ocupar el mismo hábitat. Se impulsa por el agua turbia y oscura gracias a unos pies como remos y a una poderosa cola. Los sensores del hocico lo ayudan a cazar. Y cuando llega el momento preciso, el Spinosaurus hace lo que su cuerpo está diseñado para hacer. Todo tiene sentido. Ser grande, tener esas proporciones tan extrañas, tener esos pies tan inusuales, esa gran vela. Una vez que comprendes de verdad el mundo en el que vivió el Spinosaurus, todas estas adaptaciones cobran sentido. Y ahora, el Spinosaurus también cobra sentido. Ha sido una odisea que ha abarcado 3 continentes y 100 millones de años. Pero por fin toma su lugar entre los gigantes. Es el dinosaurio depredador más grande y largo que hemos descubierto en nuestra vida. Pero la saga que hay detrás de él, el hombre al que se le relacionó con los primeros huesos, guerras mundiales, los contrabandos de fósiles, es una historia que tiene tantas dimensiones que será difícil superarla. El Spinosaurus no captó la atención del público porque no era real. Era como un dragón inventado. Pero con este esqueleto las cosas van a cambiar. Va a captar la atención del mundo entero. El Spinosaurus. El primer dinosaurio acuático del mundo. El mayor depredador es el asesino perdido del Cretácico.